En este video te voy a mostrar cómo montar un cuadro en relieve con flores en mosaico, creando una composición armoniosa y realista. Vamos a revisar distintas opciones de fondos y bases para que puedas adaptarlo a tu gusto y a lo que tengas a mano. Te enseñaré todo lo que necesitas saber para lograr una obra de calidad sin gastar de más. Comencemos. Aquí tengo a los protagonistas de nuestra próxima obra, que son estas hortensias, que te enseñé a hacer en el video anterior, en donde la clave está aquí, en reutilizar una tapita metálica. Si no has visto ese video y estás interesada en aprender a hacer estas flores en relieve, te voy a dejar el link en la descripción. También tengo estas hojas que las hice con los restos de pastina o fragüe, que son las que voy a utilizar para decorar este cuadro. También te voy a dejar el link a ese video en donde enseño a hacer eso y es súper conveniente porque utilizamos las sobras de la pastina que nos quedan de los proyectos. Primero vamos a hablar sobre la base o la superficie que vamos a usar de soporte. Aquí tengo algunas opciones. Estos son cortes de MDF o Trupan, fibros fácil también que lo llaman. Y esta es un marco de un cuadro que puedes utilizar uno que ya tengas en casa y trabajar simplemente sobre la pintura o el vidrio que ya tenga, si es que no te gusta ese cuadro, o también lo puedes adquirir en las tiendas de artesanías, los venden así tal cual, y estos ya vienen con el mecanismo para poder colgarlo. Ahora también, si quieres algo como esto, tengo un video en donde te enseño a colgar fácilmente, así que eso no sea un problema para ti. También te quería mostrar esta opción, que es un marco que compré en una feria y lo encontré súper lindo, ya que tú puedes poner, por ejemplo, usar una base de MDF que le calce bien por atrás y trabajarlo así. Puedes poner una hortensia, depende del tamaño que tengas, y trabajar sobre esto. En el fondo es para decirte que hay muchas opciones. También puedes usar una tabla cualquiera que tengas en tu casa. Del método que vamos a utilizar, puedes usarlo para casi cualquier base. El factor más importante a considerar es que esta base tenga al menos 9 milímetros o 1 centímetro de espesor para que pueda soportar bien nuestras hortensias, que son pesadas. Finalmente me decidí por utilizar este marco que tengo guardado hace mucho tiempo, especialmente porque este color me ha costado mucho pensar cómo combinarlo, el celeste, entonces siento que con estas hortensias va a quedar súper lindo. Base. Ahora vamos a revisar opciones para la base o maceta de este arreglo floral. Y aquí te voy a mostrar algunas opciones. Por ejemplo, puede ser alguna taza, media taza quebrada, como estas. Puedes probar distintas opciones, distintos colores. Puede ser un azulejo que tú lo cortes con el tamaño y la forma que quieras, como estos ejemplos que te estoy mostrando. También podrías armar algo con pequeñas piezas, con accesorios, con venecitas. A mí me gusta mucho rodearlo con cadenas. Te dejo todas estas ideas para que tú veas lo que tienes y lo que más te gusta. Yo en este caso te traigo una propuesta distinta. Quiero armar una especie de canastita con este cordón de yute. Voy a cortar la forma de mi canasto sobre este cartón y lo vamos a armar. Aquí marqué aproximadamente el canasto que quiero y lo voy a cortar con tijera. Este cartón es de una caja que me llegó de un pedido, que no sea un cartón muy delgado. Ahora voy a cortar tiras de cordón. Acá le llamamos de yute, en otras partes creo que le dicen arpillera. Mi idea es cortar tiras que crucen todo el ancho y un poco más porque lo vamos a entrelazar. Vamos a cortar tiras para cubrir hasta abajo. Acá asegúrate que no te vas a quedar corto o corta con la cuerda, porque después arreglarlo va a ser más complejo. Las de arriba van a tener que ser más largas que las de abajo. No necesariamente, pero para que no cortes cordón extra. Ya corté suficientes tiras para todo el alto de mi canasto. Estuve haciendo una prueba y este adhesivo no más clavos me funciona súper bien. Pegando el yute con el cartón, obviamente esto no va a estar sometido a presión o a fuerza, entonces no es necesario que yo lo tire fuerte para ver si me funciona. Voy a pegar las esquinitas y lo voy a dejar secar bien antes de avanzar. Lo voy a pegar por atrás y después vamos a dar vuelta al canasto.
No es necesario que estén tan pegadas porque al entrelazarlo vamos a necesitar un poco de espacio entre las cuerdas. Esto secó por algunas horas, pero no está 100% seco. De hecho, las indicaciones dicen que se puede cargar completamente después de 12 horas. Es importante que leas las indicaciones de tu adhesivo. Para asegurarme poder trabajar más tranquila, voy a adherirlo un poco para no hacer una presión indebida. Vamos a comenzar a entrelazar. Voy a poner acá la cuerda, voy a dejar un poco pasada y vamos a ir cruzando de a dos. Yo prefiero de a dos porque si no se hace un poquito más complejo. Dos por arriba, dos por abajo. Al llegar arriba vamos a dar la vuelta sobre las últimas dos cuerdas y seguimos hacia abajo. Abajo hacemos lo mismo que arriba. Si tú quisieras algo más simple, simplemente podrías enrollar cartón en la cuerda por completo sin necesidad de entrelazarlo. Anda corriéndolo un poquito para el lado si ves que se te van hinchando antes de continuar. Llegué al borde. Voy a ajustar donde veo necesario. Esto es bien como artesanal, no va a quedar perfecto. Y lo vamos a girar. Porque voy a cortar estas tiras y las voy a pegar igual que acá. Le puse el peso ahí para evitar que se me mueva. Y vamos a poner el adhesivo. Lo voy a dejar así un rato para que seque. Ya pasó un día y mi canasto secó, así que vamos a cortar los extremos de los cordones. Con cuidado, de todas maneras, no vamos a tirar muy fuerte porque se pueden desprender. El cartón no es una base rígida como para soportar la flexión que puedo ejercer. Estas puntas las voy a guardar por si se me ocurre algo para un próximo proyecto. Fondo. Mientras seca el canasto vamos a revisar algunas opciones de fondo. Por ejemplo, podrías utilizar venecitas. Puedes probar colores. Aquí tengo una plancha, se puede pegar así, se le quita el plástico, se corta el tamaño deseado y se pega. Tengo esto para ver más o menos el tamaño. Podría probar cómo se vería. Podemos probar distintos colores. Por ejemplo, aquí creo que me gusta más el blanco que el otro, ¿cómo va? Y así, bueno, el verde. Acá un celeste sería más monocromático. Y también tengo esta opción por si quisieras pintarla para no darle más peso, por ejemplo, o porque quieres algo más realista. De aquí pinté en una hoja una especie de mesa con un fondo de unas ventanas con vegetación para ver así cómo se vería. Yo me voy a ir por esta opción de la pintura y de hecho puedes intentarlo si es que no estás segura y después si no te gusta vuelves y pegas sobre esta las venecitas. De todas maneras te voy a dejar el link a un video en donde renuevo un cuadro que ya no me gustaba, lo renuevo y lo hago usando un fondo de venecitas por si tú quieres hacerlo de esa manera. Vamos a pintar. Primero voy a cubrir las zonas que no quiero que se manchen con esta cinta de papel o masking tape. Aprovecho de contarte que yo tengo cero experiencia en pintura. Con esto te animo que esto no es un proyecto para expertos en pintura. Aquí lo principal de este proyecto es el arreglo floral, lo otro es un acompañamiento. Lo que hice fue investigar un poco en internet. Llegué a algo que me convenció, así que vamos a ver cómo queda. Voy a delimitar mi mesa. Aproximadamente es entre 1/3 y 1/4 lo que estoy dejando para la mesa.
Y además voy a marcar como un marco de ventana por atrás. Voy a partir con esta parte, que es como la zona de las ventanas que se ve hacia afuera. Entonces voy a utilizar unos verdes, un poco de amarillo y un poco de blanco. Es probable que poco se vea de esto, porque aquí va a ir mi arreglo, pero de todas maneras vamos a pintar la mayor parte del fondo. Para esta parte voy a utilizar una técnica en donde se arruga un papel de baño, puede ser una esponja también. La manchamos un poco con los colores que queremos. Arriba voy a poner un poco más de amarillo, como para simular el sol. Si va quedando un poquito del fondo que es como un beige, no me preocupa, me gusta incluso, porque va con los mismos colores. Como les digo, acá no voy a poner mucho énfasis porque ahí va a ir en la parte de las hortensias. Los marcos de ventana los voy a hacer ahora con un celeste. Quizás le voy a poner un poquito de verde para que quede más un color petróleo. Y le voy a poner como unas marquitas de este beige con la técnica de pincel seco. En el fondo ponemos un poco y limpiamos para darle como aspecto de madera. Y por último vamos a pintar la mesa. Voy a mezclar estos dos colores, no mucho, como para que vayan quedando igual vetas, simulando madera. Este es un proyecto súper poco riesgoso si alguna vez te quieres atrever a hacer algo con pintura, porque poco se va a ver de la pintura. El foco es el arreglo de las hortensias. Montaje. Vamos a comenzar a montar nuestro cuadro. Primero vamos a ubicar el canastito que ya tenemos listo. Lo voy a pegar con este mismo no más clavos. Estas puntas las voy a tirar hacia atrás. Las voy a pegar un poco. Voy a poner adhesivo. Presionamos un poco. Vamos a montar las hortensias ahora. Yo estuve viendo algunas disposiciones y lo que más me gusta es como así. Hay que considerar que estas flores son bien rígidas, entonces no las puedo apretar tanto. Van a chocar. Por ejemplo, en este caso, te sirve de tip, me encargué de no dejarla tan tupida de este lado para poder pegarla un poquito más. Podrías incluso dejarla ahí como a medias si la vas a juntar con otra. Vamos a utilizar el mismo adhesivo que es el más clavo. Este por lo menos yo lo leí y funciona bien con maderas y metales, así que está perfecto porque esto es metal y la base es madera. Vamos a pegar. También podrías utilizar un adhesivo de montaje. No voy a presionar mucho todavía para poder reposicionar cuando las tenga todas. Ahora sí presiono un poco, ya que las tengo ubicadas donde quiero. Para cubrir esta parte estoy pensando poner estas hojitas. Te recuerdo que tengo un video en donde enseño a hacer estas hojas utilizando la misma pastina, fragua o lechada que te sobra de los proyectos. Es súper simple,
Te voy a dejar el link para que puedas revisar ese video si te interesa. Es especial para este tipo de proyectos. Voy a pegar estas hojas con el mismo no más clavos, porque funciona bien con superficies porosas e irregulares. Lo mismo acá, no presionamos todavía hasta estar bien seguros de la posición. Se me está acabando, voy a abrir otro. Tengo estas hojas más grandes y como mi arreglo está un poquito hacia este lado, las voy a usar para equilibrar. Algo así. Aquí ya va todo en el gusto y en lo que tengas. Trata de utilizar las cosas que tengas. Ten cuidado con este adhesivo que no es transparente, entonces yo siempre tengo una brochetita a mano para ir limpiando. Tenía estas hojitas plásticas que las voy a utilizar para cubrir ese espacio que me queda ahí. Aquí no me va a servir el no más clavo porque este es plástico y este es vidrio, entonces ninguno de los dos es poroso. Este es un adhesivo multiuso. Fíjate que sea apto, si los utilizas, que sea apto para plásticos. Y este sí seca transparente. Aquí como recomendación general es súper importante buscar simetrías o equilibrio en todo el diseño. Listo, lo voy a dejar secar bien esta mañana para revisar y ver si quiero hacer algún ajuste o poner algún detalle final. Pasó un día y esto ya está completamente seco. La verdad, a mí me encantó el resultado. Si veo que este es un video que llama la atención y que les gusta, en el futuro experimentamos con otras flores en 3 dimensiones. Si te gustó este video, dale like. Recuerda revisar mi canal si quieres aprender sobre otras técnicas de mosaico simple y de manera económica.